Quiero invitarles a leer la palabra del Señor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Saludo cordial para todos en esta mañana. Bienvenidos a la escuela dominical. El capítulo 1 de Segunda de Pedro. Bueno, leamos el versículo 3, dice así, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por esas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Gloria a Dios. Siéntense, tengan la bondad. Quiero aprovechar, aquí este se llama Trascendiendo a la Fe. Trascendiendo a la fe. Y cuando hablamos de trascender a la fe, quiere decir que hay que ir más allá de la fe. Hemos estado en este mes enseñando sobre la oración y la fe. Es el lema para este mes. Y bueno, hoy en esta última dominical del mes de julio, entonces vamos a hablar sobre este tema de trascendiendo a la fe. Y haremos un análisis, digámoslo así, de manera exegética a la fe como base y a los 7 principios, porque son 7 principios que aparecen aquí, añadidos a la fe. Digámoslo así, también podemos mirar el contexto que rodea a estos maravillosos peldaños. Es una fe articulada con otras cosas. Entonces, ¿cómo podemos anexarle otras cosas a la fe? ¿Cómo podemos añadir? Y claro, el apóstol empieza, por ejemplo, todo está dentro del contexto, este capítulo 1, en lo que tiene que ver con la fe. Y el versículo 1, por ejemplo, nos habla de una fe preciosa, una fe preciosa. Cuando se habla de una fe preciosa, es porque estamos hablando de una fe con un valor grande. Y cuando hablamos de una fe de este valor, estamos hablando de una fe de oro. Es decir, una fe que ya fue probada. Una fe probada. Recuerdan que el apóstol Pedro precisamente nos habla aquí de la fe probada, ¿cierto? Entonces, esa fe probada, esa fe que es auténtica, es la fe preciosa. Ahora, esa fe que llega al nivel de preciosa, entonces es la fe que reúne las condiciones para añadirle, articularle estas cosas que vienen aquí a continuación. Entonces, comienza diciendo que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Aquí la vida es la condición y la piedad es el amor y obediencia de manera dedicada a la vida cristiana. Aquí recuerden que el contexto de la piedad es distinto del Antiguo Testamento al Nuevo. El Antiguo Testamento, piedad,
es tener piedad de alguien o pedirle piedad a alguien. Por ejemplo, ten piedad de mí, oh Dios, ¿sí? Pero la piedad del Nuevo Testamento ya no se refiere a esa piedad de pedir el favor o de otorgar el favor. La piedad del Nuevo Testamento se refiere al amor y obediencia de manera dedicada, de devoción a la vida cristiana, en una vida disciplinada. Entonces aquí todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, dice el texto. Y como les decía, está refiriéndose a la condición y a la acción, de alguna manera, la obediencia, el ejercicio que se da continuamente en este contexto. Así que está diciendo luego, por su poder divino y mediante su conocimiento. Aquí están dos medios de gracia de lo más grande del Señor, y que no son solo atributos de Él, sino que nos los ha dado a nosotros. Entonces todas las cosas el Señor nos las da mediante dos cosas que dice acá: por su divino poder y mediante su conocimiento. Poder y conocimiento nos han sido dadas. Todas las cosas el Señor nos las da mediante su poder y su conocimiento. El cristiano que tiene poder y conocimiento de Dios podrá obtener muchas cosas más, que es lo que nos menciona aquí la Biblia. Pero hay que, el apóstol está dejando claro que para crecer, como nos lo plantea acá, de añadir una cosa a otra, que eso quiere decir desarrollo, crecimiento, hay que tener unas bases claras. Y esas bases, dice el apóstol Pedro, se adquieren mediante o a través de su poder, su divino poder y su conocimiento. El poder y el conocimiento del Señor Jesús, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, por medio de su poder y su conocimiento, de su gloria y excelencia. Esto nos lleva entonces a tener unos resultados, que es despojarnos de la vieja naturaleza y vestirnos con la nueva naturaleza, que es la nueva creación, que es la que nos ha traído el Señor del cielo para ser nuevas criaturas, ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción. Todo lo anterior que les estoy diciendo, a grosso modo así, debe acondicionar una base y estructura lo suficientemente sólida para luego comenzar a crecer partiendo del principio que nos enseña que la Biblia, la fe, en este caso la fe. Esto es lo que nos lleva a trascender a la fe. No podemos quedarnos solo en ella, hay que añadir otras cosas que no pueden funcionar en nosotros si están desconectadas de la fe. Entonces, lo que el apóstol Pedro está aquí diciendo es que hay que crecer, pero de manera articulada, en conjunto. Es decir, yo no puedo tener, digamos, un poco por aquí, otro poco por allí. Entonces, digamos, tengo la fe por acá, pero no la articulo con la virtud, o no la articulo con el conocimiento, o no la articulo con el dominio propio, o con las otras virtudes que aparecen allí. De manera que entonces es lo que poco más o menos sucede. Digamos que tenemos a veces la vida muy fraccionada y dispersa. No crecemos sistemáticamente organizada, de manera sistemáticamente organizada, que es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí. Añadir significa unir. Añadir significa de alguna manera articular. Añadir significa de alguna manera dar continuidad a, partiendo de. Entonces, añadir significa que se conecta lo uno con lo otro.
No que se deja, digamos, una parte por acá y luego la otra parte por allí. Añadir quiere decir que todo va unido y articulado lo uno para con lo otro. Entonces, no podemos quedarnos solo en la fe, hay que añadir, y en este caso no se puede funcionar si no se está, digamos, articulado o conectado lo uno con lo otro. Añadid a vuestra fe virtud. Añadid a vuestra fe virtud. Entonces, parte de la fe. Como les decía, ya da por hecho que la fe está sólida. Da por hecho. Hoy estamos, digámoslo así, que estamos ya culminando y durante esta semana las enseñanzas de la fe durante todo este mes. Y se han hablado muchísimas cosas de la fe. Es decir, que se da por hecho de que la fe ya está sólida, de que la fe está bien definida. Porque claro, yo no puedo añadirle a una estructura, por ejemplo, 2, 3 niveles más, pisos más, si las bases no son las adecuadas. ¿Cierto? Entonces, yo no podría, con una fe débil, con una fe pobre, con una fe pequeña, con una fe inestable, añadirle 7 niveles, porque son 7 niveles lo que hay que añadirle aquí a la fe. ¿Cómo le añadimos 7 niveles a una fe débil, a una fe pobre, a una fe pequeña, a una fe que no tiene base, que no tiene solidez, que no tiene madurez? ¿Cómo le añadimos? Es muy difícil, no aguanta. Entonces, como le decía, no solo es la fe, aquí hay que añadirle más, hay que añadirle virtud. No olviden que la virtud es una cualidad moral que se caracteriza por aquel que obra correctamente. La virtud, bueno, es que en sí la palabra virtud encierra muchas cosas, ¿no? Alguien puede tener la virtud de la disciplina, alguien puede tener la virtud ¿de qué? La virtud de la puntualidad, por ejemplo. Hay muchas cosas que son virtud, pero digamos que aquí estaríamos hablando de la virtud moral a la que se refiere acá. Es la virtud moral de obrar correctamente. Aquel que obra correctamente. Añádale a la fe virtud. Aquel que obra correctamente. Es decir, que a la fe hay que añadirle comportamiento. La conducta de que tiene fe debe ser conforme a lo que cree. Sería una contradicción yo decir que creo algo y que mi conducta no se ajuste a eso que creo, ¿cierto? A veces suele ser inconsecuente una cosa con la otra, ¿no? A veces en el ser humano se llama una persona, podría ser controvertida, esa persona que lo que piensa no coincide con lo que habla y lo que habla no coincide con lo que hace. Y lo que hace no coincide al fin y al cabo con lo que es. Entonces es una persona controvertida, inconsecuente. Pero lo que nosotros podemos decir es que no se puede solo creer de decir, por decir algo, esa típica fe que tiene, digámoslo así, el neopentecostalismo en el mundo. El neopentecostalismo hoy dice que tener fe es solo confesar, que tener fe es decretar, que tener fe es declarar, ¿sí? Entonces yo decreto. Eso es lo que practica el neopentecostalismo. Yo confieso, yo declaro, pero eso
a ajustar la fe a un credo definitivo. Por eso el Señor acá nos habla tanto del conocimiento, o el apóstol nos habla de que nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Y dice que si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ven ustedes cómo enfatiza allí de esa manera? Porque lo que aquí nos está diciendo es que necesitamos una fe madura. Y la fe madura se basa en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es aprender a conocerle a Él y a conocer su doctrina, conocer su palabra, conocer sus postulados, a conocer todas sus ciencias bíblicas y disciplinas que aparecen aquí en la palabra y todo eso. Entonces, no es suficiente con solo decir yo declaro, porque la verdadera fe es la que practica lo que se cree. La verdadera fe consiste en practicar lo que se cree. Es lo que llama el apóstol Santiago una fe con obras, una fe de obras, es decir, una fe de acción, una fe de práctica. La fe necesita obras, la que no necesita obras es la gracia, eso hay que tenerlo claro. La gracia no necesita obras porque la gracia es para salvación. Entonces esa viene gratuitamente, pero la fe sí que necesita obras. Sin obras la fe, como ya se ha dicho, la fe sin obras es muerta. A la virtud hay que añadirle conocimiento. Añadir a la fe virtud, es decir, acción, ejecución, obediencia, práctica. Y a la virtud hay que añadirle conocimiento. Solo se podrá tener una fe clara y práctica, al igual que una zona de acción, es decir, de desenvolvimiento, si se logra un conocimiento bien definido de todo lo consignado en la palabra de Dios. Pues toda la palabra debe ser la práctica de lo que yo creo. Se supone que lo que yo creo no solo está en la palabra de Dios. Aquel que tiene una fe amplia y preciosa es aquel que cree y obedece la palabra de Dios, no parte de la palabra. ¿Sí? Porque digamos, uno cuando está recién convertido, pues su conocimiento es reducido sobre la palabra de Dios, sobre las disciplinas bíblicas. Es reducido sobre bastante en cuanto al conocimiento de la vida cristiana, la práctica de la vida cristiana, los deberes cristianos, los atributos de Dios, en fin. Pero lo que está diciendo es que una vez que se crece en la fe, entonces hay que tener una fe clara y práctica. Y para tener una fe clara y práctica en el desenvolvimiento desenvolvimiento en la obediencia y la práctica de la palabra de Dios, es porque yo tengo un credo definido, tengo un credo claro. Es decir, aquí tengo claro lo que la palabra de Dios me plantea, me dice. No olvidemos que la fe es la convicción. Y como es la convicción de este Dios invisible, pero se sustenta precisamente en la palabra, porque la fe la crea y la genera la palabra de Dios. Eso ya se ha visto en este estudio que se ha tenido, ¿cierto? Entonces, como la fe la crea la palabra de Dios, por eso entonces la fe es estar convencido en esta palabra y en el Dios que nos plantea esta palabra. Y claro, yo estoy convencido en el Dios que no veo porque esta palabra me lo plantea.
porque esta palabra me lo grafica, esta palabra me lo dice. Y si no, pues sería muy difícil creer. Gloria a Dios. Bien, ahora al conocimiento hay que añadirle dominio propio. Si el conocimiento no tiene autocontrol, entonces este conocimiento nos haría lo que suele pasar en el mundo secular, nos haría libre pensadores. Y una persona libre pensadora no debe ser un cristiano. El libre pensador es el que piensa sencillamente lo que quiere, lo que él considera, y que lo lleva de acuerdo también a lo que él ha estudiado, a sus escuelas que lo han formado, el conocimiento que ha recibido, la perspectiva de su inclinación literaria, en fin. Entonces, hoy vivimos un mundo libre pensador. La gente piensa lo que quiere. No es como en la Edad Media, que en la Edad Media el que pensaba distinto a la norma establecida, a la ética eclesial, por decir algo, en la Edad Media, pues sencillamente se llevaba a la hoguera o se llevaba a la horca, ¿sí? Moría, definitivamente moría. Hoy no, hoy la gente puede pensar lo que se le antoje, lo que quiere, mas no nosotros los cristianos. Los cristianos tenemos que sencillamente, tenemos mucho en qué pensar. Tenemos mucho en qué pensar, pero todo lo que nosotros pensamos, pues primero dice Pablo que debe ser en lo verdadero. Todo lo verdadero, todo lo que es justo, todo lo honesto, lo que es de buen nombre, lo que tiene buena reputación, en eso es que se debe pensar. No somos libre pensadores. Entonces, si el conocimiento no tiene autocontrol, entonces nos haría libre pensadores. Por eso por eso al conocimiento hay que añadirle dominio propio, o sea, control. Al conocimiento hay que ponerle de alguna manera el freno, porque si no, pues la persona empieza a pensar cantidad de cosas, y el cristiano debe poner todos sus argumentos a los pies de Jesús y sujetarse a la palabra. Aquí el dominio propio es el control administrativo de todos los aspectos de la vida y abstenerse de lo externo como de los impulsos internos. El dominio propio es hacerse dueño de sí mismo o tener la suficiente templanza para tener disciplina en todo. Así que aquí se tiene fe, se tiene virtud, se tiene conocimiento, pero todo esto va sometido al dominio propio. Ahora, a partir de allí tienen que salir algunas virtudes, digámoslo así, de una calidad mucho más propia de una vida disciplinada. Y cada día se ven virtudes, o cada vez dentro del proceso, más bien que vamos viendo, virtudes que se forjan, virtudes que definitivamente hay que cultivarlas, virtudes de las que a veces no es fácil tener. Por ejemplo, como al dominio propio, añadirle paciencia. La paciencia viene de un término latino que dice, en latín se dice pati, por ejemplo, pati. ¿Y saben qué quiere decir pati? Pati quiere decir sufrir, sufrir. Es decir, en latín se dice, la paciencia se dice pati, pero pati es sufrir, pati es sufrir. Cuando se habla de paciencia, entonces estamos hablando de un proceso que requiere precisamente sufrimiento, porque significa resistir con firmeza, con la confiada expectativa de un fin deseado. A pesar de las dificultades, del desánimo, de las circunstancias desalentadoras y a menudo del sufrimiento,
También paciencia se puede definir como la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, mantenerse tranquilo ante las provocaciones, mantenerse tranquilo ante la ofensa, ante aquel que le levanta la voz, ante aquel que se le pone de mal genio, ante aquel que le dice cosas sarcásticas, ofensivas. Resistir con firmeza, con firmeza. La paciencia, pues sí que la necesitamos. Hay que añadírsela al dominio propio. Alguien diría, si yo tengo dominio propio, ¿para qué paciencia? Si es que el dominio propio es la capacidad de autocontrol, ¿para qué paciencia? Pero fíjense ustedes que el dominio propio no es suficiente. El dominio propio es el control, pero es que, digámoslo así, el control simplemente sin la paciencia, pues no tendría, digamos, la capacidad de funcionar como tal, Está diciéndonos que la paciencia va más allá del dominio propio. Está diciéndonos esto, está diciéndonos que el dominio propio es el control que yo le pongo a mis emociones, a mi temperamento. Es como, digamos, ponerle al río una presa, ¿sí? Una presa. Pero digamos que la paciencia sería algo más, sería como secar al río para que no se necesitara una presa, ¿sí? Sería secar el río. La paciencia va más allá. Entonces, la paciencia no necesita control. La paciencia no necesita norma. La paciencia no necesita que le pongan una norma. No te puedes impacientar, no te puedes enfadar, no te puedes enojar, no puedes esto. No, la paciencia va más allá, va más allá. Por eso aparece aquí más adelante del dominio propio. Es como decir, es una virtud que necesitamos, aparte del dominio propio, que sí que la necesitamos en la vida, la paciencia. Con paciencia ganaréis vuestras almas, dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Con paciencia ganaréis vuestras almas. Amén. Con paciencia, con paciencia. No siempre es del que corre, no siempre es de la fuerza, no siempre es la valentía, no siempre es la guerra, no siempre, digamos, es la espada, no. A veces se necesita es la paciencia, la paciencia. Decía un libertador de varios países de allí de América, pasando un páramo de 8 horas de camino, donde inclusive murieron varios de sus soldados, y cuando se le empezaron a morir los soldados, él se dio de cuenta que se le iba muriendo era porque iban caminando muy rápido. Entonces él comenzó a decirles, despacio porque vamos deprisa, despacio porque vamos deprisa. Si corres demasiado aquí en este páramo, te mueres. Pero si vas lento, despacio aquí en este páramo, seguro que es el éxito para sobrevivir y llegar al destino que necesitamos llegar. Amén. Gloria a Dios. A la piedad, afecto fraternal. Se crece, pero no solo. Es decir, el ser humano no está hecho para crecer de manera solitaria. El ser humano está diseñado para crecer en conjunto, en armonía, crecer junto a una comunidad, junto a una sociedad. Se crece, pero no solo. No solo se crece hacia arriba, también hay que crecer de manera horizontal. Horizontal.
se crece no solo hacia arriba, se crece también de manera horizontal. Crecer de manera horizontal es ejercer el amor o el afecto fraternal. Amén. El amor hacia Dios es un amor vertical, porque es hacia Dios, hacia arriba, que está en lo alto. El amor a mis hermanos es un amor horizontal, aquí, al nivel de todos, a mi semejante, a mis hermanos en Cristo. Gloria a Dios. Hay que crecer de manera horizontal. Dios nos ha creado con la necesidad de amar y ser amados. No estamos diseñados para ser solitarios. No estamos diseñados, como dicen en mi país, para ser cuzumbosolos. Dios nos ha creado con la necesidad de amar y ser amados. No solo por el círculo familiar, también por el círculo social y sobre todo el círculo eclesial de mis hermanos en Cristo, que es donde están nuestros hermanos. Habría una inconsecuencia pretender tener fe sin tener afecto fraternal. Eso sería inconsecuente, sería incongruente pretender tener fe y no tener afecto fraternal, porque la fe precisamente nos debe mover de todas las maneras, nos debe mover de todas las maneras, nos debe hacer mover en todos los sentidos. Y al afecto fraternal, amor. ¿Acaso no es lo mismo el afecto fraternal que el amor? Pues aquí dice que al afecto fraternal hay que añadirle amor. ¿No es lo mismo? No es, bueno, el afecto fraternal hace aquí alusión al amor estorgé. El amor estorgé tiene que ver con el amor hacia mis hermanos, el amor fraternal, el amor hacia mi familia, que mi familia son mis hermanos en Cristo. Es el amor estorgé. Aleluya. Así que el afecto fraternal hace referencia al amor estorgé, mientras que el último se refiere al amor ágape. El amor ágape que tiene que ver con Dios, con el amor a Dios. El amor a Dios que nos está diciendo añadid a vuestro afecto, al afecto fraternal, amor ágape. Y es como comprimir todas estas virtudes en dos cosas importantes, que son la fe y el amor. La fe y el amor. Gloria a Dios. La fe y el amor son dos cosas muy, muy importantes en la vida cristiana, porque la fe es la que nos motiva a nosotros a movernos, a actuar. La fe es la que no nos deja quietos. La fe es la que nos permite vivir. Gloria a Dios. Y el amor, pues, es todo lo que se recibe de Dios y todo lo que le podemos dar nosotros a Dios. Así que cuando se habla del amor ágape, se habla de amar a Dios, no sobre todas las cosas como dicen por ahí, sino amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es lo que nos está diciendo la gran Shema, el principio de la Shema. Amar a Dios con lo que tenemos, con lo que tenemos. La tradición ha tomado este mandamiento, pero no le ha dejado ni siquiera una pequeña fracción de lo que es este mandamiento del amor.
Porque el encabezado de ese gran mandamiento genera un ataque a su doctrina. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, como afecta su doctrina, entonces le quitan todo ese encabezado. Le quitaron todo ese encabezado. Y supeditan a que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que ame a Dios sobre todas las cosas. La Biblia dice, ama a Dios con lo que tienes. Ámalo con lo que tú tienes, con lo que tú eres. ¿Sí? Amarás al Señor tu Dios con tu corazón, no sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas se refiere al materialismo allá, lo de afuera, pero no es sobre todas las cosas. Ámalo con lo que tienes, con tu corazón, con tu alma, con tu mente, con tus fuerzas. Ámalo con lo que tienes, no sobre todas las cosas. Ese ya es un postulado muy de pensamiento humanista. No tiene nada que ver con lo que nos enseña a nosotros el principio bíblico. Entonces, fíjense ustedes estos 7 principios que nos plantea aquí el texto del apóstol Pedro, y nos está diciendo que si estas cosas están en nosotros, no nos dejarán estar sin hacer nada, es decir, ociosos, ni sin producirse unos resultados, ni sin producirse un fruto. El cristiano que ha estructurado bien su vida con todos estos elementos tan valiosos y que ha logrado articular bien el uno con el otro, seguro que ese cristiano no se quedará ocioso ni sin fruto. Es que el Señor no lo dejará sin hacer nada. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Una persona que tiene una vida cristiana bien estructurada es apetecida por el Señor. Ese cristiano que ha logrado crecer y desarrollarse en la vida cristiana no se quedará sin hacer nada en la iglesia. Dios siempre lo tendrá en cuenta. Tenga en cuenta eso. Si usted quiere servir y de pronto ve que como que no tienes oportunidad en la iglesia, mírese bien a través de estos textos. De pronto le falta crecer y desarrollar su vida, porque seguro que si usted ha desarrollado su vida, como lo dice acá, no lo dejarán estar ocioso, es decir, no se quedará por ahí sin hacer nada en la iglesia. No se quedará por ahí sentadito en la iglesia, seguro que sí. El Señor siempre lo tendrá en cuenta, porque este tipo de personas que da este nivel, con este crecimiento y desarrollo, les vuelvo a decir, para el Señor son muy apetecidas. Seguro que será un instrumento útil al Señor para toda buena obra. Este no permanecerá sin hacer nada y tendrá una vida de excelentes resultados. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que claro, es que esta persona habrá crecido y tendrá un conocimiento muy amplio en las Escrituras, muy amplio en la vida cristiana, muy amplio en su credo. Ahora, el no tener estos elementos, pues dice la Biblia acá que esto significa tener una visión muy corta o estar ciego. Tener una visión muy corta o estar ciego. Es ese ingrato o conformista que no procura el crecimiento.
como fue llamado y donde fue llamado, así se queda. Ese no hace nada por él y menos por otros. Y fácilmente se olvida de lo que Dios ha hecho en él. Fácilmente se olvida de Dios y de lo que Dios hizo en él, en este caso la purificación de sus pecados pasados. El que no tiene estas cosas, dice el versículo 9, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por eso le decía que ese es un ingrato. Ese es un ingrato. No crece, permanece en su mismo estado, siempre en su misma condición, así como fue llamado, así se queda. Y fácilmente se olvida de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hizo en él. Se olvida de que Dios purificó sus pecados, que Dios le perdonó sus pecados a través del acto del bautismo, que fue invocado su nombre sobre él, que el Señor lo exoneró de toda culpa, de todos, que Dios pasó por alto sus pecados pasados. Se olvida de todo eso. Ese es un ingrato. Por eso dice que este tiene su visión muy corta o prácticamente está ciego. Tener una visión muy corta es eso, es no tener fe, ¿no? Porque fe es tener visión. El que tiene fe tiene visión. ¿Cierto? Tiene visión. Visión. Y la visión es eso. La visión es qué se puede ver hacia el futuro y qué se puede ejecutar para lograr ese futuro. Visión es eso. Visión es lo que tenía Moisés. Vivía Moisés, por ejemplo, que se sostenía firme como viendo al invisible. El apóstol Pedro, está concluyendo acá diciendo: procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hacer firme vuestra vocación y elección. La vocación es la inclinación o pasión que una persona siente en su interior para dedicarse a una forma de vida. Esa es la vocación, esa inclinación o pasión que se siente en el interior para dedicarse, para entregarse. Y el apóstol Pedro está diciendo: haga firme su vocación y elección. Entonces, la vocación la pongo yo. La elección o el llamamiento lo pone el Señor. Yo, a través de esa pasión que siento, ese anhelo que siento por las cosas de Dios, esa inclinación que tengo hacia las cosas de Dios, eso es vocación. Él está diciendo: haced firme, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hacer firme vuestra vocación y elección. Es definitivamente unir estas dos cosas y estar seguro que que esto es una cosa que yo quiero y Dios quiere. Que eso es una cosa en donde los dos como que nos hemos puesto de acuerdo. Dios quiere y yo quiero. Yo quiero y Dios me ha llamado. Dios me llama en base a mi vocación. Aquel que no tiene esa pasión, esa inclinación, que no siente nada por lo de Dios, pues obviamente difícilmente tendrá ese llamamiento de Dios. Tendrá ese llamamiento. Tienen que unirse los dos. Como les digo, la vocación la pongo yo y la elección o el llamamiento lo pone el Señor.
Y está diciendo, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De esa manera entonces nos está diciendo el Señor, el apóstol Pedro, que tenemos que poner muchísimo de nuestra parte, porque de otra manera no será posible que nosotros podamos tener una estabilidad en nuestro crecimiento y desarrollo, nuestra vida cristiana. Y termina el apóstol en una cosa muy interesante, y es que teniendo estas cosas, tendremos amplia y generosa entrada en el reino eterno. El versículo 11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Estos ya son los resultados finales de todo el proceso. Todo el proceso. Y claro, significa que yo llegué, que yo crecí, me desarrollé en mi vida cristiana, que llegué a una estabilidad, me mantuve, logré mantener firme mi vocación y elección, y entonces me mantengo en esa óptima condición hasta cuando llegue el final. Cuando llegue el final, entonces es grandiosa esa forma como lo dice. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amplia y generosa entrada en el reino eterno. Es la parte culminante de la enseñanza, con el fin de generar toda la motivación en el cristiano. Decirle, mire, vale la pena hacer esto, vale la pena luchar, vale la pena crecer, vale la pena seguir adelante, porque se tendrá amplia y generosa entrada. Al fin y al cabo, vale la pena esforzarse, es lo que está diciendo. Vale la pena construir. La recompensa sencillamente viene con creces. La recompensa viene con creces. Amplia y generosa entrada en el reino eterno. Gloria a Dios. Amplia y generosa entrada en el reino eterno. Esto entonces debe dejarnos a nosotros, aparte de una profunda reflexión, una gran motivación. Una gran motivación. Y es que definitivamente las recompensas, de una o de otra manera, los galardones, la forma como el apóstol nos está motivando para que nosotros lleguemos a ese punto, pues es grandiosa, es grandiosa. Alabanzas al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Estén en pie en esta hora. Vamos a orarle al Señor. Vamos a decirle que nos ayude a crecer en nuestra vida cristiana. Que podamos articular estas cosas una a otra, añadir a la fe todas estas cosas, que podamos crecer cada día. Señor Jesús, oh Dios amado, gracias te damos en esta hora, Señor, porque tú eres bueno. Gracias te damos, Señor, porque tú nos ayudas. Dios amado, gracias por esa palabra tuya en este día. Señor, eres bueno con nosotros y para siempre su misericordia. Dios santo y sublime, bendito seas, oh Dios. Eres nuestro ayudador, nuestro maestro, Señor Jesucristo, el que nos guía siempre, el que nos dirige. Oh mi Padre celestial,
Bendito seas, mi Señor Jesucristo.